participado en proyectos de obra civil, construcción de áreas deportivas y rehabilitación de diferentes áreas. En el 2010, tomó la posesión de director de proyectos participando en diferentes trabajos de construcción en industria hotelera, vialidades, casa habitación y obras públicas. Después de 12 años en el ramo de la ingeniería civil, decidió hacer un cambio en su carrera profesional, iniciando con cursos en el área de administración, finanzas, ventas, calidad en diversas plataformas web y en el Colegio de Contadores Públicos en áreas fiscales y financieras. Y en el 2018 decidió ingresar a la carrera de Administración y Finanzas, la cual finalizó satisfactoriamente este año, al igual que el diplomado en Data Science. Sin más preámbulo, Héctor, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias también a Griselda y a Carlos y a todo el equipo del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM por permitirnos hablar el día de hoy sobre inversiones. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una inversión? Bueno, una inversión es asignar recursos, cualquier tipo de recursos el día de hoy para obtener un beneficio el día de mañana. ¿Qué tipos de inversiones podemos realizar? Podemos invertir en nuestra educación, podemos invertir en bienes inmuebles, en investigación y desarrollo. En este caso, y esta charla está dirigida a inversiones a emprendimientos, que podemos invertir en negocios. Y una de las formas que podemos invertir es en instrumentos financieros. ¿Por qué invertir en un instrumento financiero? ¿Qué podemos obtener de eso? Bueno, hay dos razones principales. La primera es para combatir a la inflación. Ahorita platicamos un poquito más de la inflación y la otra es para conseguir un objetivo. ¿Y ese objetivo de dónde sale o ese objetivo de dónde parte? Pues parte de una planeación estratégica de nuestros emprendimientos. De la planeación estratégica de saber a dónde vamos, se va a generar una planeación financiera y a partir de esa planeación financiera, pues vamos a tener una planeación de inversiones. Y aquí es donde vamos a utilizar los instrumentos financieros para conseguir los objetivos. ¿Qué es la inflación y por qué nos debería de importar? No nada más a los emprendedores, sino a todos los ciudadanos no nada más de México, sino de todo el mundo. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. ¿Eso cómo se ve o cómo lo podemos visualizar? Imaginemos que el día de hoy tenemos 100 pesos en una cuenta del banco, en la bolsa del pantalón, y queremos comprar un producto que vale 100 pesos. Simplemente vamos, hacemos la transacción, intercambiamos nuestro dinero por ese producto y queda completada esa transacción. Pero ¿qué pasa si ese dinero yo lo dejo en una cuenta del banco o lo dejo en el colchón, abajo del colchón o en una chamarra durante 10 años? Pues resulta que con la inflación el mismo producto ahora me va a costar 148 pesos. ¿Qué significa? Que yo con mi billete o con los 100 pesos que yo tenía ya no me va a alcanzar para adquirir ese producto. Y ya no digamos si lo dejamos a 20 o 30 años, ¿no? Podemos ver en la gráfica que se duplica el costo del producto a 20 años y se triplica a 30 años. Ahora, cuando nosotros invertimos nos tenemos que apoyar de una herramienta que es un portafolio de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Es una mezcla de activos o de instrumentos financieros en los cuales vamos a invertir. Y para poder armar un portafolio de inversión tenemos que tomar en cuenta cuatro características importantes. La primera es el objetivo. Y como les comentaba, ¿no? El objetivo viene de una planeación estratégica que deriva la planeación financiera, la planeación de inversiones. Ese objetivo debe de estar muy claro, porque es hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos conseguir. Una vez que tenemos determinado nuestro objetivo, tenemos que determinar nuestro perfil de riesgo. ¿Esto qué significa? ¿Qué es el perfil de riesgo? Es qué tanto estamos dispuestos a arriesgarnos para conseguir el objetivo. Una vez que tenemos identificado nuestro perfil de riesgo, que puede ser un riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, viene la selección de activos.
Estos activos, en esta primera instancia, vamos a dividirlos en dos grandes categorías. Son los instrumentos que tienen un riesgo bajo y los instrumentos que tienen un riesgo alto. ¿Qué pasa con los instrumentos que tienen un riesgo alto? Que es muy posible que podamos perder todo nuestro capital o hasta más de lo que estamos dispuestos a invertir. ¿Qué pasa con los instrumentos que tienen un riesgo bajo? Pues es difícil que vayamos a perder ese capital. Nosotros tenemos que seleccionar entre estos dos tipos de instrumentos para que hagan match con nuestro perfil de riesgo. Y el último elemento, que es el rebalanceo, ya se da cuando la inversión está en proceso. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos un portafolio con una proporción de activos de riesgo bajo y una proporción de activos de riesgo alto. Ya que la economía es un ente vivo, estas proporciones pueden variar. ¿Y qué pasa si nuestro portafolio crece más con activos de riesgo alto porque tuvieron un muy buen rendimiento? Pues que nuestro perfil de riesgo, o bueno, más bien dicho, el portafolio ya no se ajusta a nuestro perfil de riesgo. Entonces tenemos que estar rebalanceando constantemente nuestro portafolio. Cuando hablo constantemente, puedo estar hablando de un periodo trimestral o semestral o una vez al año. No es que diario tengamos que estarlo rebalanceando. Ahora, ¿qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es o se deriva de un contrato, es un acuerdo entre dos partes, en el cual una de las partes va a tener obligaciones y la otra parte va a tener derechos. Esto en el mundo financiero. ¿Qué tipos de productos financieros tenemos? Tenemos un montón, tenemos certificados, pagarés, bonos, acciones, ETFs, futuros, o sea, hay un montón de instrumentos financieros que están al alcance de una persona que quiere invertir. ¿Qué características tienen estos instrumentos financieros? Y son tres las principales o tres atributos. El primero es la liquidez. Cuando nos referimos a la liquidez, estamos contestando a la pregunta, ¿qué tan fácil podemos convertir en efectivo nuestro activo financiero, nuestro instrumento financiero? Aquí podemos poner un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que hay una acción de una empresa multinacional que todo el mundo quiere tanto comprar como vender. ¿Qué pasa si yo salgo al mercado de valores y quiero comprar esa acción? Pues va a ser muy fácil que yo encuentre quién me vende esa acción o yo encuentre quién me compra esa acción. ¿Qué pasa si hay una organización, una empresa que apenas acaba de salir a bolsa, que no es muy llamativa? Pues poca gente va a querer comprar esa acción o que esté limitada a un solo país. Por ejemplo, una empresa mexicana, su acción pues en el mundo no tiene tanta demanda o tanta oferta. A eso se refiere la liquidez. El otro atributo que tienen los instrumentos financieros es el riesgo. ¿Qué es el riesgo o a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo? Ya hablábamos del perfil de riesgo, ¿no? El riesgo es perder nuestro capital. Si nosotros invertimos en una empresa y esa empresa quiebra, vamos a perder nuestro capital. ¿Cómo se puede combatir ese riesgo? Ese riesgo se puede combatir con una diversificación. Más adelante vamos a hablar de instrumentos que están diseñados para combatir ese riesgo, pero mientras, o sea, si yo tengo un capital y yo lo reparto entre diferentes empresas, pues si quiebra una empresa ya va a ser menor el monto que yo voy a perder y ese riesgo se va diluyendo, no desaparece, simplemente se va repartiendo entre diferentes activos. Y el tercer atributo es la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es cuánto voy a ganar. Y aquí están emparejados tanto el riesgo con la rentabilidad. A mayor riesgo siempre voy a esperar una mayor rentabilidad, a menor riesgo voy a esperar una rentabilidad menor. Hablábamos de los instrumentos de riesgo bajo y los instrumentos de riesgo alto. Dentro de los instrumentos que son de riesgo bajo tenemos los instrumentos de renta fija. Estos instrumentos tienen ese nombre porque desde que nosotros vamos a meter la inversión, sabemos cuánto es lo que vamos a ganar y cuánto tiempo va a estar comprometido nuestro capital en esa inversión.
Son de bajo riesgo porque son más que una inversión, es como un préstamo. Y de hecho los bonos son un tipo de préstamo. Tenemos diferentes tipos de bonos certificados. Hay unos que son gubernamentales, otros que emiten las corporaciones, de hecho se llaman bonos corporativos. Nosotros vamos a hablar aquí de dos bonos o de dos instrumentos de renta fija que emite el gobierno de México, que son los CETES y que son los UDIBonos. ¿Qué son los CETES? Los CETES son certificados de tesorería. Los emite el gobierno federal y los administra Nacional Financiera. Para poder comprar o vender un CETE, nosotros tenemos que dirigirnos a la plataforma que administra Nacional Financiera, que se llama cetesdirecto.com. Los CETES es la inversión que se considera más segura en nuestro país. Por eso se le denomina que es un certificado libre de riesgo. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil que el gobierno mexicano vaya a quebrar. No digo que sea imposible, hay una probabilidad, pero esa probabilidad es muy baja. Los certificados de tesorería tienen una temporalidad de corto plazo. ¿Esto qué significa? Que los plazos a los cuales nosotros vamos a invertir pueden entrar entre un mes, 3 meses, 6 meses o el plazo más largo, que es de 12 meses. ¿Cómo funcionan los CETES o cómo ganamos dinero con los CETES? Un CETE tiene un valor nominal de 10 pesos. Cuando nos indica la plataforma de CETES Directo que hay una tasa del 5% anual, significa que nosotros vamos a comprar ese CETE con una tasa de descuento del 5%, es decir, que yo lo voy a comprar a 9.95. Transcurrido el año, el gobierno me recompra ese CETE y me lo paga a 10 pesos. Así es la forma en como nosotros podemos o como ganamos dinero con los CETES. El otro instrumento que les comentaba es el UDIBono. Este bono es interesante y es un instrumento que a mí me gusta mucho porque, bueno, es un bono que también emite el gobierno federal y está indexado al precio de la UDI. ¿Qué significan estas palabras? Para empezar, ¿qué es una UDI? Una UDI es una unidad de inversión. ¿Qué refleja o qué mide la unidad de inversión? Refleja la inflación que se está presentando en nuestro país. ¿Y qué significa que el UDIBono esté indexado a esta UDI? Significa que conforme o como se mueva la UDI, como se mueva la inflación, el valor de nuestro UDIBono va a subir o bajar. Vamos a suponer que el día de mañana hay inflación y sube un 2% la UDI, nuestro bono va a subir al mismo ritmo, va a subir en 2%. ¿Qué pasa si existe deflación, que es la inflación negativa? Pues nuestro bono va a perder valor. Regularmente no se dan casos de deflación, aunque pueden suceder, pero siempre la inflación va hacia arriba, ¿no? Entonces, es un instrumento que nos ayuda a que justamente y está diseñado a vencer a la inflación. ¿Cuál es un inconveniente que tiene este bono? Que su horizonte temporal de inversión estamos hablando de mediano y largo plazo. El plazo más corto que tiene una inversión en UDIs es de 3 años. Hay plazos de 10, 20 y 30 años. Pasemos al otro lado de la moneda. ¿Qué son los instrumentos de renta variable o por qué se les llaman instrumentos de renta variable? Porque nosotros cuando invertimos no tenemos asegurado qué es o cuánto vamos a ganar. Es más, existe el riesgo de que podamos perder. Y el horizonte temporal no está definido. ¿Ese quién lo define? Lo define la persona que compra el instrumento. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas o hay ahora ya sistemas informáticos que operan en cuestión de 2 segundos, de 3 segundos, compran una acción y la venden rapidísimo y obtienen una ganancia. Hay otras personas que compran la acción y la mantienen por meses o por años. Entonces, el horizonte temporal está definido por la persona que compra. Y como les comentaba, tienen un riesgo mayor. Dentro de estos instrumentos tenemos acciones, pueden ser acciones de empresas mexicanas o internacionales, tenemos los ETFs, los futuros, derivados,
y otros instrumentos que nos permiten invertir en commodities, como pueden ser metales, algunos cultivos como el trigo, el maíz, el petróleo. Nosotros en este momento vamos a hablar solamente de dos instrumentos. Uno que son las acciones y los otros los ETFs. ¿Y qué es una acción? Una acción es una parte de una empresa. Cuando nosotros poseemos una acción, somos socios de esa empresa. Aquí podemos ver que hay empresas como Microsoft, Amazon, Visa, Home Depot, Apple, Nvidia. Podemos adquirir acciones de empresas nacionales y extranjeras. Anteriormente se daba físicamente, nosotros teníamos un documento, un certificado que decía que éramos poseedores de esa acción. Actualmente con los sistemas informáticos pues, las acciones son virtuales, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo ganamos dinero cuando invertimos en acciones? Hay dos formas. La primera, y creo que es la más común o lo más presente que tenemos todos, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Cuando nosotros compramos una acción, esperamos que el precio suba para poder vender la acción y la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra es lo que nos va a dar nuestro rendimiento. Otra forma que tenemos derecho de recibir un rendimiento es a través de los dividendos. ¿Y qué es un dividendo? El dividendo es la utilidad que tiene la empresa que la reparte entre todos sus socios. La mayoría de las empresas reparten un dividendo de forma trimestral. Hacen el análisis del trimestre, ven cuánto ganó. Bueno, si hay utilidad, se reparte el dividendo. Si hay pérdida, no se reparte. Este dividendo lo determina el Consejo de Administración y tiene que ser avalado por el Consejo de Accionistas. En caso que la empresa decida reinvertir todas sus utilidades, no está obligada a repartir un dividendo. Pero en caso de que no vaya a reinvertir, perdón, todas sus utilidades, está obligada a repartir ese dividendo entre todos los accionistas. Entonces, mientras más acciones tengamos de una empresa, más dividendos nos van a estar repartiendo. Y esa es una otra forma de obtener ingresos. Pasemos con otro instrumento. ¿Qué es un ETF? Por sus siglas en inglés es Exchange Traded Funds. En español se conocen como fondos de inversión cotizados. ¿Y estos fondos qué tienen de peculiaridad? Tienen varias características que son bastante interesantes. La primera es que están diseñados para imitar cómo se comporta un índice. Ahora, ¿qué es un índice? Un índice es un indicador de una parte de la economía o puede ser de toda la economía. Estos índices, ¿quién los hace o por qué se hacen? Simplemente son indicadores que nos permiten medir, puede ser un sector económico, puede ser una sección geográfica, puede ser un indicador que solamente mida las empresas de Europa o las empresas de un país en específico. ¿Y esos indicadores quién los hace? Pues los hacen empresas calificadoras como puede ser Standard & Poor's, Moody's, Morgan Stanley Capital International, Fitch Ratings, y hay muchas alrededor del mundo que están midiendo la economía y están midiendo los sectores. Un ETF busca imitar cómo se comporta un índice. Otra de las características que tienen los ETFs es que tienen una administración pasiva. Y para poder entender eso habría que saber qué es una administración activa en un fondo de inversión. Un fondo de inversión lo que hace es que capta capital de muchas personas y decide invertirlo. Ahora, ¿cómo se toma esa decisión? Pues se contratan a profesionales financieros que están haciendo análisis técnicos fundamentales de las empresas, de la economía, y con esa información toman la decisión de invertir en un activo que va a maximizar el dinero y la inversión de todas las personas que están invirtiendo. Hay un lado oculto de esto, ¿no? Que a esos profesionales financieros pues hay que pagarles un salario, hay que pagarles
toda una infraestructura para que ellos puedan analizar toda la información, que es bastante, y poder tomar las mejores decisiones. Esos costos se reparten entre todos los inversionistas a través de las comisiones. ¿Qué pasa con la administración pasiva? La administración pasiva solamente se reúnen, pudiera ser trimestralmente, revisan el índice que está siguiendo el ETF, revisan el portafolio, bueno, el ETF, cómo está conformado, y toman las decisiones para replicar o para imitar ese índice. El hecho de que nada más se reúnan 4 veces al año reduce los costos de personal, los costos de infraestructura, y nos permite tener instrumentos en los cuales las comisiones que nos cobran son menores. Hay un ETF en específico que cobra el 0.03% anual, que es una cantidad mínima. ¿Dónde nacen los ETFs o quién emite los ETFs? Son fondos de inversión. Aquí tenemos los dos fondos más grandes del mundo. BlackRock se encuentra en primer lugar y Vanguard en segundo lugar, aunque hay muchos otros, como puede ser ARK Invest, Wisdom Tree, GlobalX. Ellos son los que se dedican a crear estos ETFs. Como un dato histórico, en el año 1976, el fundador de Vanguard, John Bogle, creó el primer ETF pues sí estaba, porque ese ETF ya no existe, ¿no? Pero bueno, ese ETF en ese año replica al S&P 500, que es el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes del mercado de valores de Norteamérica. Fue el primer ETF que salió al mercado de los inversionistas no institucionales, o sea, cualquier persona que tuviera una cuenta en el fondo de inversión de Vanguard podía comprar ese ETF. Ahora, ¿cómo se ve un ETF o cómo lo podemos analizar? Aquí podemos ver, son alrededor de las primeras 30 empresas más grandes de un ETF de Vanguard, precisamente, que se llama VOO y que intenta o replica al S&P 500. Aquí podemos ver que la empresa más grande de Norteamérica, de la bolsa de valores de Norteamérica, es Apple. Pero Apple solamente representa el 6.19% de todo el indicador. ¿Qué pasa si nosotros estamos invirtiendo en este ETF? Hablábamos antes del riesgo de que quiebre una empresa. Vamos a suponer que yo tengo un monto y yo invierto en acciones de Apple. Y Apple, por malas decisiones corporativas, quiebra. Yo voy a perder todo mi capital. ¿Qué hubiera pasado si en este caso hipotético yo invierto esa misma cantidad en los ETFs de VOO y Apple quiebra? Solamente perdería el 6.19% de mi capital. Todas las demás empresas no tienen ningún problema. Esas empresas continúan operando. Simplemente estoy perdiendo la parte proporcional de Apple. Es por eso que los ETFs son instrumentos altamente diversificados. Imagínense que estamos invirtiendo en una empresa como Apple o en un ETF que tiene a 500 empresas. La diversificación es muy grande. Otra cosa que podemos observar en estos ETF, bueno, en este ETF particular, es que las 6 empresas más grandes están ligadas al sector tecnológico. Es Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet, que es Google prácticamente. Pero hay otros sectores económicos. Tenemos el sector financiero con empresas como Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal, empresas como Johnson Johnson, United Health Group, eh, Pfizer están en el cuidado de la salud y farmacéuticas, Home Depot, Procter Gamble están en el sector de retail, de venta. Entonces, aparte de diversificar en el número de empresas, estamos diversificando en los sectores económicos. ¿Cómo se ven los 10 sectores más grandes del ETF VOO? ¿Y qué otro dato tenemos ahí? Este ETF invierte en 507 empresas. Habíamos dicho que trata de imitar el S&P 500. Con las políticas para la creación de un ETF,
se busca imitar lo mejor posible al indicador, aunque eso en la práctica es muy difícil que se dé. Entonces aquí tenemos una variación de 7 empresas. En vez de invertir en 500, estamos invirtiendo en 507, pues que no tiene mucha repercusión en el comportamiento del ETF. Y podemos ver que los 4 sectores que están a la izquierda son los más pesados y que estamos hablando de tecnología. Pero también hay inversiones en el sectores automovilísticos, en semiconductores, banca, farmacéuticas, cuidado de la salud. Y este ETF solamente invierte en el mercado de Estados Unidos. Ahorita vamos a este otro ETF que se llama VEA y les voy a mostrar otro ETF que también, estos tres son de Vanguard. Este ETF replica a este indicador que vemos en pantalla hasta arriba, ¿no? ¿Y qué significa este indicador? Es un indicador que emana de la Bolsa de Londres, en el Reino Unido. Las siglas FTSE se les conoce como FTSE. Entonces, bueno, el indicador es el FTSE, mercados desarrollados, todas las capitalizaciones, que significa todos los tamaños de empresas, excepto Estados Unidos. Aquí este ETF invierte en países como Japón, como Alemania, como Francia, España, Portugal, Canadá, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda. Busca en todos los mercados desarrollados y invierte en todos estos países quitando a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos ya tiene su propio ETF que es VOO. Y aquí que podemos ver que hay empresas, la empresa más grande es Nestlé, y Nestlé solamente representa el 1.48% de todo el indicador o de todo el ETF. Es una diversificación mucho mayor. Nestlé se dedica a bueno, está en el sector de los alimentos. La siguiente empresa, ISML Holding, se dedica a los semiconductores y podemos ver que hay otro tipo de empresas. Este ETF en específico tiene mucha inversión en empresas farmacéuticas. Tenemos Roche, Novartis, AstraZeneca, Sanofi, GlaxoSmithKline, pero también invierte en banca, invierte en otros sectores. ¿En qué sectores invierte este ETF? Y bueno, aquí algo que es importante notar, que invierte en más de 4,000 empresas. La diversificación aquí es muchísimo más grande que en el ETF VOO. Y podemos darnos cuenta que en el top 10 de sectores invierte mucho en la industria farmacéutica. Y aquí tenemos otro sector que no aparece en el de VOO, en el top 10, que es en ropa y accesorios. Si lograron ver, está la marca Louis Vuitton, que cotiza en el mercado e se invierte con este ETF, ¿no? Y podemos ver que hay banca, software, servicios, consumo de servicios digitales, y también está la parte de aseguradoras. En Europa hay muchas aseguradoras como Allianz, como AIA. Entonces, bueno, pues este ETF, aparte de invertir en otra zona geográfica, está invirtiendo en otros sectores. No nada más nos estamos yendo al sector tecnológico. Aquí podemos ver que hay toda una diversificación tanto en empresas como en sectores. Y el último ETF que les quería mostrar es el VWO, que replica al FTSE, mercados emergentes, todas las capitalizaciones, incluyendo China. Aquí podemos ver que hay empresas principalmente de China, más o menos el 50% de este ETF invierte en ese país, y está también en el sector de semiconductores, de sectores tecnológicos. Por ejemplo, Tencent Holdings y Meituan Dianping son empresas que se dedican a los servicios digitales. Alibaba Group es un holding que invierte en mercado retail. Alibaba es como un Amazon, pero chino, pero aparte tiene otra diversificación de sectores como Alipay, que es un sistema de pagos. Vale SA es una empresa que se dedica a la minería.
NIO hace autos eléctricos. Tenemos otra empresa como Gazprom, que es una empresa rusa que se dedica a la extracción de petróleo y de gas natural. Y si ustedes pueden observar, hasta abajo a la derecha, en verde hay una empresa que se llama América Móvil. ¿Qué significa? Que este ETF invierte en nuestro país. Aparte de China y México, invierte en Rusia, en Brasil, en Chile, en India. En todos los mercados emergentes tiene inversiones. Las empresas que invierten, o bueno, las empresas mexicanas que están en este ETF, está Banorte, está Cemex, está América Móvil y muchas otras. Este ETF integra muchísimos más empresas, estamos hablando de arriba de 5,219. Y si vemos en qué sectores invierte, bueno, pues un gran porcentaje de esa inversión está en el sector de los semiconductores, que ahorita es un sector económico que está teniendo problemas porque hay escasez de insumos para poder construir los semiconductores. Pero también invierte en servicios de consumo digital y aquí hay tres partes que son importantes, ¿no? Una parte invierte en refinería de petróleo y de energéticos, invierte en metales y también invierte en empresas biotecnológicas. Esto no significa que solamente el ETF-VWO invierte en empresas biotecnológicas, pero sí tiene un porcentaje mayor que los otros ETFs. Ahora, bueno, ya que sabemos qué es un ETF, qué es una acción, qué es un CETE, qué es un Edibono, ¿cómo los operamos? ¿Cómo podemos acceder a ellos? Para los CETES y los UDIBONOS tenemos la plataforma de CETES Directo. ¿Cómo podemos abrir una cuenta en CETES Directo? Bueno, es muy sencillo, es llegar a la página y viene un formulario en el cual nos pide que todo el proceso lo hagamos en línea. No hay necesidad de ir a oficinas ni nada, mandamos nuestra identificación digitalizada, un comprobante de domicilio y bueno, los requisitos que ahí nos pidan porque van modificando. Cuando nosotros abrimos una cuenta por ese medio o por esa forma, nos están abriendo, en el caso de CETES Directo, una cuenta express. Esa cuenta express tiene una limitante. Tiene una limitante de que solamente al mes podemos invertir 3,000 UDIs. Más o menos la UDI está alrededor de los 7 pesos. Significa que cada mes nosotros podemos invertir hasta 21,000 pesos. Ahora, ¿cómo quitamos esa restricción a nuestra cuenta? Hay dos formas. Una es ir a las oficinas de CETES Directo. Hay unas oficinas en Plaza Inn, aquí en la Ciudad de México. Y hay otra forma de poder formalizar nuestra cuenta o quitarle esa restricción yendo a los bancos del bienestar. Honestamente, yo no he ido a ninguno y no sé cómo sea el proceso ahí. He ido a oficinas de CETES Directo e igual nos piden nuestra identificación oficial, comprobante de domicilio y un formato que tenemos que llenar. Vamos y firmamos autógrafamente el contrato con CETES Directo y se nos quita esa restricción. Otra forma de hacerlo es a través de la e-firma o la firma electrónica que emite el SAT. Ese proceso lo podemos hacer dentro de la plataforma de CETES y no hay ningún inconveniente, simplemente firmamos el contrato e inmediatamente se nos quita la restricción. ¿Qué pasa cuando entramos a la plataforma de CETES o cómo podemos comprar un CETE, un UDIBONO? Bueno, esta es la pantalla de bienvenida donde tenemos 5 pestañas. Está el portafolio que nos indica cuánto tenemos invertido, qué proporción se encuentra en cada instrumento. Y si nosotros le damos en la pestaña de invertir, nos muestra los valores gubernamentales y del lado izquierdo nos da información importante, cómo invertir, qué hay que ver, qué tenemos que ver, qué instrumento vamos a invertir, cuál es el plazo, en qué semana va a ser la subasta. Ahorita platicamos de eso. Nosotros, si le damos en ver todos, nos muestra todos los instrumentos que están
disponibles para invertir. En este caso, CETES, tenemos las temporalidades que les había comentado, a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Hay otros bonos, que así se llaman bonos, que son también de mediano y largo plazo, 3 años, 5 años, 10 años. Y están los UDIbonos, ¿no? que eran los instrumentos que podemos ver también ahí, que el UDIbono, aparte de crecer con la inflación, nos da un rendimiento. Vemos que el rendimiento es menor porque ya está considerando el crecimiento de la inflación. En este caso, nosotros elegimos CETES a 1 mes. Y aquí podemos ver varias cosas. Nos indica el plazo y nos indica una tasa indicativa. Esa tasa indicativa es la tasa de la subasta de la semana anterior. ¿Qué es una subasta o por qué se subasta? Bueno, Banco de México, el gobierno federal a través del Banco de México realiza una subasta de estos instrumentos para saber qué tanto quieren las personas invertir y determinan la tasa a la que se va a dar esa inversión. En este caso, y si ustedes observan donde dice fecha de subasta, menciona que la subasta fue el día de ayer, el día 5 de octubre. Todas las subastas que se hacen en Banco de México se hacen los días martes y la operación se ejecuta el día jueves. Entonces, el día martes yo ya tengo que tener mi orden de compra y antes de que se ejecute yo ya sé cuánto voy a ganar en esa inversión y cuál es el plazo. La serie nos da información importante de cuándo vence ese instrumento. En este caso, el instrumento vence el 4 de noviembre del 2021. Y la forma de pago, ¿cómo vamos a pagar esa inversión que vamos a hacer? Hay de 3 formas: envío de recursos, buen día y domiciliación. ¿Qué es buen día? Este tipo de plataformas y este tipo de empresas que son casas de bolsa, por así llamarlo, al portal de CETES Directo, no pueden tener dinero en efectivo. Todo el dinero que reciben de sus clientes tiene que estar invertido. Entonces, bueno, como a lo mejor yo meto dinero, pero yo en este momento no quiero comprar ni un CETE ni ningún otro instrumento, lo que hacen estas plataformas es que crean un bono de liquidez diaria y ese dinero es el que se va. Cuando yo meto el dinero, se invierte directamente en este bono Bondía, pero a final de cuentas está disponible para cuando yo quiera hacer cualquier operación. Me pregunta también si queremos reinvertir al vencimiento. Vamos a suponer que yo necesito el dinero en 2 meses o 2 meses y medio, y entonces para no estar al mes viendo si se reinvirtió, si no se reinvirtió, pues simplemente le damos la instrucción de que se reinvierta automáticamente y al siguiente plazo, pues ya le ponemos que no queremos que se reinvierta y listo, ¿no? Damos a aceptar, nos da una pantalla de confirmación y eso es todo. Es muy simple invertir en estos instrumentos. Ahora, ¿qué pasa con la plataforma de GBM? Bueno, es una casa de bolsa. GBM es una casa de bolsa que tiene una plataforma que se llama GBM Plus y nos permite invertir en estos instrumentos como ETFs, acciones. GBM, y esto es algo que quiero recalcar, bueno, que quede muy claro, cuando nosotros vayamos a meter nuestro dinero a una plataforma de inversión, tenemos que estar conscientes de que esa plataforma tiene que estar regulada. Tiene que estar regulada ¿por quién? Por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no tiene un registro, es mejor no invertir nuestro dinero porque nuestro dinero no está protegido. El hecho de que esté regulado nos da una protección a nuestro capital. Entramos a la plataforma de GBM y tenemos esta parte de operación. Y aquí vemos que dice capitales y dice fondos. Los fondos son unos fondos que crea GBM y que los pone para disposición de sus clientes. En este caso nos vamos a centrar solamente en los capitales. Donde dice emisora, dice buscar nacional y buscar SIC. ¿Qué significa esto? ¿O por qué buscar nacional? Bueno, cuando nosotros buscamos nacional, estamos buscando en las dos bolsas mexicanas
que existen actualmente, que es la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Cualquier empresa mexicana que esté listada en estas dos bolsas, nosotros la vamos a poder encontrar aquí. ¿Y qué es el SIC? El SIC es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Es un sistema que nos permite adquirir acciones e instrumentos que fueron emitidos en otro país. Antes, para poder yo comprar una acción de una empresa estadounidense, yo tenía que abrir una cuenta en una casa de bolsa estadounidense para poder operar eso. A partir del 2003 se implementa en México, en la Bolsa Mexicana de Valores, el Sistema Internacional de Cotizaciones para inversionistas institucionales, y a partir del 2014 se abre la posibilidad a cualquier tipo de inversionistas. Entonces, a partir del 2014 podemos adquirir ETFs, acciones de otras partes del mundo. Cuando nosotros estamos buscando una empresa, por ejemplo, aquí yo quiero buscar Apple y quiero comprar una acción de Apple, al ponerle las tres primeras letras, ya me despliega un menú donde podemos ver diferentes tipos de empresas. La primera es una empresa mexicana, la segunda es Apple, que es la acción que yo quiero comprar, pero aquí vemos algo interesante. Hay un ETF que se llama VIG, que es de Vanguard, y hay otros ETFs que empiezan con el nombre de iShares. iShares es la marca de los ETFs de BlackRock. Nosotros no vamos a encontrar un ETF que se llame BlackRock, pero vamos a encontrar muchísimos que se llamen iShares. Entonces nosotros, bueno, seleccionamos la acción de Apple y aquí nos dice que Apple tiene un costo de 2.891.13 y está a menos 1.5%. ¿Esto qué significa y por qué está en rojo? El valor que nos presenta ahí es el valor con respecto al día anterior. Entonces, este día que yo saqué esta captura de pantalla, la acción de Apple estaba abajo en su precio con respecto al día anterior. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí en esta pantalla? Tenemos la posición en portafolio. Cuando nosotros ya tenemos acciones o instrumentos, por ejemplo, si yo tuviera ya acciones de Apple, ahí me diría cuántos títulos tengo, cuál es el costo promedio, cuál es la plusvalía o la minusvalía de mi activo y el porcentaje en variación histórica. Cuando vemos posturas, la parte de posturas de mercado, nos damos cuenta que hay 3.100 órdenes de compra a un precio de 2.889.56 y hay 100 órdenes de venta de 2.893.38. Esto nos permite ver un poco la liquidez que tiene el instrumento. Y la última parte es el cuadro de realizar orden. Aquí en tipo de orden nos muestra un menú con diferentes tipos de órdenes. No entra dentro de esta charla, pero bueno, regularmente se acostumbra a poner una orden limitada. ¿Cuántos títulos vamos a comprar y a qué precio estamos dispuestos a comprarlo? Ustedes lo verán y dirán, 2.875 no se parece en nada a estos tres precios. ¿Por qué razón? Porque ese es algo que se llama un precio justo. Y ahorita platicamos qué es. Y la duración que queremos que sea que quede esa orden. Puede ser de un día hasta 10 días, eso dependerá de cada uno de ustedes y vemos que el botón de comprar ya se ve en azul y ya está activo. Y con esta última diapositiva termina esta charla. ¿Y qué es un precio justo? Nosotros, o para encontrar ese precio justo, lo que hacemos es buscar en una página cuánto cuesta una acción. En este caso yo utilicé Yahoo Finance, pero hay otras como Investing, hay muchas que muestran el valor de la cotización del activo. En este caso, Apple tenía un costo de $140.36. Debido a que en GBM yo opero con pesos, tengo que a la par saber en cuánto está el tipo de cambio entre el dólar peso. En este caso estaba en 20.4850. El precio justo al cual yo estoy dispuesto a pagar es el precio en dólares por el tipo de cambio que me da un valor de 2.875.27. Simplemente puse la opción de compra en 2.875
ya le da uno comprar, igual sale una ventana emergente de aceptación y de confirmación de la compra, y al dar a aceptar queda registrada nuestra operación y así es como invertimos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos nuestros participantes que están con nosotros en este momento. Me gustaría validar si tienen alguna pregunta para que le puedan brindar al licenciado. Con mucho gusto pueden abrir el micrófono. En su caso, pueden escribirlo por chat para que yo pueda hacer lectura de esas mismas. Bueno, antes que nada y antes que empecemos con las preguntas, voy a brindar unos pequeños mensajes. Los invito a que participen para nuestro siguiente seminario y pláticas. El siguiente seminario es Autoeléctricos Mexicanos, Casazuca, que le brindé la información en el chat. Está el link de registro y se impartirá el 13 de octubre. Tengo en la siguiente plática, Team Building de la Nueva Normalidad, que se impartirá el martes 12 de octubre. Igual está el link de registro. Si quieren participar con nosotros en nuestros siguientes cursos, tenemos al de tratamientos de agua, que se impartirá a partir del 7 de diciembre, todos los jueves, que duran 12 horas. Y igual, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, y tanto las nuestras como la de nuestro ponente, el licenciado Héctor, con mucho gusto. Y tenemos una pregunta ya de Daniel. ¿Cuál es la mejor forma de invertir en CETES México? ¿Es confiable? Hola, Daniel. Sí, la mejor forma es a través del portal de CETES Directo, porque si tú buscas otras opciones en cualquier banco, te van a cobrar las comisiones y en CETES no cobran comisiones. Entonces, es lo más seguro, invertir en CETES Directo. Gracias, licenciado. Tengo otra pregunta de Jessica. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jessica. Felicidades al expositor. ¿Con cuánto dinero mínimo puedo entrar a GBM Max? Hola, Jessica, muchas gracias. Mira, hasta donde tengo entendido, el capital mínimo para abrir una cuenta en GBM son 1,000 pesos. Y para CETES directos son con 100 pesos. O sea, en realidad el monto de inversión no es tan alto. Gracias, licenciado. Tengo otra pregunta de Naomi Guevara. ¿Qué tan seguro es invertir en las compañías mexicanas y tendría alguna experiencia? Hola, Naomi, ¿cómo estás? Mira, con respecto a inversiones con compañías mexicanas, yo no tengo experiencia, nunca he invertido en ellas, pero a final de cuentas hay que tener en cuenta que el riesgo existe, el riesgo de que pierdan dinero existe. Lo que sí te puedo comentar es que a diferencia de las empresas, por ejemplo, norteamericanas, tienen mayor movimiento que las empresas mexicanas. Las empresas mexicanas, el movimiento en la bolsa no son tan bruscos esos movimientos como se pudieran dar en otro tipo de bolsas. Gracias, licenciado. Tengo una mano levantada. Ahorita sigo con las demás preguntas de Georgina. Georgina, si gustas hablar. Sí, cómo no, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación y gracias por las explicaciones. Yo quiero preguntar algo que aquí no se mencionó. Yo tengo acciones de Teléfonos de México de hace, pues yo creo que como 20 años aproximadamente. ¿Cómo puedo cotizar yo esto? ¿Cómo puedo saber las acciones ahorita de Teléfonos de México en cuánto están? Hola, Georgina, ¿cómo estás? Muy interesante tu pregunta y la verdad es que no tengo una respuesta, no sabría decirte. Pero si gustas, te investigo, a ver qué podemos hacer y si dejas tu correo o me contactas a través de LinkedIn, te paso la información ya específica, ¿no? Para no darte ahorita algo que no sea cierto. Y por ejemplo, en MailLife, ahí también, bueno, hay diversos servicios que da MailLife, pero es una empresa americana, ¿no? MetLife, la verdad es que no sabría decirte bueno. qué tipo de productos ofrece.
Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Tengo otra pregunta de Hernández García Aarón. ¿Hay comisiones por las transacciones GBM Plus? Hola, Aaron. Sí, sí existen comisiones. La comisión es del 0.25% del monto que tú estás comprando. Esos son tienen una tabla, está ahí medio compleja esa tabla porque si tú tienes operaciones debajo de 1 millón de pesos, te cobran el 0.25%. Si tienes entre 1.1 millón y creo que 10 millones, te empiezan a cobrar el 20%. Pero son promedios, pero sí existen esas comisiones en GBM. La que es más común es la del 0.25% por el monto que estamos comprando. Gracias. Tengo otra pregunta un comentario de Oscar Flores y los bajaron a 100 pesos en GBM. Oscar, te refieres al monto mínimo de inversión, me imagino, ¿no? Yo me había quedado en los 1,000 pesos. Muchas gracias, Oscar. Tengo una mano levantada de Rodolfo López. Te cedo la palabra, Rodolfo, y ahorita seguimos con la pregunta de David. Hola, buenas tardes, licenciado Hola, Rodolfo. Acosta. Muchas gracias por estas pláticas tan interesantes y bueno, he observado, soy nuevo en esto, entonces me he estado informando y pues he visto que la sociedad estadounidense invierte mucho en este tipo de cosas, alrededor del 30-40%, con respecto a la mexicana, que es alrededor de menos de 10%, entonces por eso estoy muy interesado. Una de las dudas que tengo es que si yo adquiero un ETF que, por ejemplo, es internacional y pues lo dejo un cierto tiempo crecer, a la hora de que vendo, tengo entendido que hay una retención por impuestos y que esta retención, como el ETF es internacional, o bueno, si fuera específicamente de Estados Unidos, hay una retención de alrededor del 30%. Y aparte un 10% más por México. ¿Eso únicamente ocurre en el momento en que yo vendo esa acción? Hola, Rodolfo, muchas gracias por tus comentarios y tu pregunta. Efectivamente, en la cuestión de impuestos, no nada más se da cuando se finaliza la inversión o cuando se liquida la operación, también se da cuando nos dan dividendos. El gobierno de Estados Unidos nos retiene el 30% y cuando entra el dinero en nuestra cuenta, el gobierno mexicano nos retiene el 10%. Para hacer esto, para evitar esta doble tributación, hay un formato, el W8BEN, que solicitándolo en GBM, le informamos al gobierno de Estados Unidos que ya nos están cobrando un impuesto en México y el gobierno de Estados Unidos, en vez de retenernos el 30, nos retiene el 10 y luego el gobierno mexicano nos retiene el otro 10. Ok, sí, y también una duda más. Bueno, ¿hay alguna aplicación o página de internet donde yo pueda consultar los portafolios de los ETFs que quiero consultar? Porque, bueno, los he tratado de encontrar, pero se tarda uno mucho. Sí, mira, hay un sitio que se llama etf.com, que viene ahí mucha información, pero lo más seguro es irte al ETF o al emisor del ETF. Por ejemplo, si vas a consultar el VOO, pues vete a la página de Vanguard, ¿no? Si vas a consultar un ETF de BlackRock, pues es mejor irse a la página de BlackRock y ahí observar toda la información que nos muestra. Ok, muchas gracias, licenciado. A ti, Rodolfo, muchas gracias. Gracias, licenciado. Tengo una pregunta de David. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo puedo ver que una plataforma esté regulada? Mira, eso regularmente las plataformas que están reguladas lo cacarean mucho, entonces siempre te van a decir, estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Y justamente en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores puedes ver qué plataformas están reguladas. Perfecto, gracias, licenciado. Tengo una pregunta de... Ay, me quedé en David. Tengo una pregunta de Daniel Benito Román. Por los operadores que inician, ¿cuál es la recomendación para obtener financiamiento? Hola, Daniel. Híjole, pues aquí aunque sale sale de esta charla, pero creo que empezaríamos con las primeras 3 Fs, ¿no? Los Friends, Fools and Family, que son las personas cercanas. Para mí esa sería la mejor forma de obtener un financiamiento, y conforme vayas creciendo, ya pudieras acercarte a fondos de capital de riesgo, fondos de capital semilla. Esa sería. Perfecto, gracias, licenciado. Tengo otra pregunta de Jonathan. Hola, buen día. Gracias por la conferencia de los ETF. ¿Cuáles son las que presentan el menor riesgo? ¿Dónde podemos consultar alguna referencia entre el riesgo y el retorno posible de las diferentes acciones? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Mira, en cuestión del riesgo, en la página de los ETFs viene mucha información que te puede dar algo como el riesgo o como el rendimiento. Nada más que hay que recordar que riesgos pasados no aseguran riesgos futuros, ¿no? Y eso es algo que hay que tener muy claro. Podemos ver, por ejemplo, ahorita desde que se creó el ETF VOO, está dando alrededor del 16% anual. Pero eso no significa que durante el ETFVOO nació en el 2010. Eso no significa que desde el 2000 haya dado ese 16%. ¿Por qué? Porque a raíz de la pandemia, desde el año 2020 hasta de lo que vamos cuando fue la pandemia, este ETF ha crecido más del 35%. Entonces, bueno, sirve como referencia, pero yo no me concentraría tanto en saber cuánto está dando. Y en cuestión de riesgo, pues, como te comentaba, el riesgo se difumina mucho al invertir en un ETF. Estamos invirtiendo en muchas empresas y el riesgo de perder todo nuestro capital se reduce mucho, aunque no es imposible, ¿no? Gracias, licenciado. Tengo una pregunta de Juan Ramiro. Hola, ¿sabe qué es un fondo indexado? Este es un ETF. Exactamente. Los fondos de inversión cotizados o los fondos indexados son lo mismo. Gracias. Última pregunta, creo, es de Martín Godoy. ¿Qué qué opinión le merece la inversión en compañías startup en términos de rendimiento y riesgo? Pues mira, justamente lo que platicábamos del riesgo y rendimiento. El riesgo de que una empresa quiebre es muy grande, ¿no? Y más en nuestro país. Hace poco estaba viendo una estadística que arriba del 80% de los negocios que inician en nuestro país no pasan los 5 años. Entonces, el riesgo es muy alto. Por supuesto, el rendimiento tendría que esperarse un rendimiento alto, ¿no? Al ser el riesgo tan alto. Perfecto, gracias, licenciado. Creo que fue la última pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo directamente al licenciado? Con mucho gusto puede levantar la mano o en su caso escribirlo en el chat. Voy a hacer lectura de ello. Tengo una mano levantada de Rodolfo. Rodolfo, adelante. Hola, licenciado, de nuevo. No sé, yo creo ahorita me voy a salir un poquito del tema, pero algo que ahorita está de moda son las criptomonedas. ¿Qué opinión tiene sobre las cripto? ¿Usted cree que indudablemente en pocos años serán aceptadas? Mira, en cuestión de las criptomonedas, y son activos que son muy volátiles, tienen movimientos muy grandes. Puede ser por un tweet de una persona, como se vio hace poco con un tweet de Elon Musk y la criptomoneda Dogecoin que subió
brutalmente y a la semana bajó. Para mí son instrumentos de muy alto riesgo. Entonces, ¿pueden entrar en tu portafolio? Sí. ¿En qué porcentaje? Dependerá del perfil de riesgo. Y, híjole, no me gusta ser futurólogo. Es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar. No sabría decir si en algún momento las criptomonedas van a desbancar al dinero, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y de hecho ahorita, qué bueno que lo comentas, porque justamente en el universo de los ETFs y en este mundo, llevamos como más o menos un año que la SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, no ha dado permiso para que existan ETFs que estén vinculados a criptomonedas, vinculados al Bitcoin. Le están poniendo muchas trabas. No sé si es una cuestión de que es muy volátil, que es de muy alto riesgo y por eso es que no lo quieren aceptar, pero sí es difícil el tema, ¿no? El rendimiento que puedes tener es brutal, ¿no? O sea, puedes ganar muchísimo en poco tiempo y también perder todo tu capital en poco tiempo. Sí, muchas gracias, licenciado. No, a ti, Rodolfo, muchas gracias. Héctor, pues muchísimas gracias por la plática. Como ves, tienes muchos comentarios que te agradecen la presentación el día de hoy. Muchas Y gracias. a nombre del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México, te otorgamos el presente reconocimiento por la ponencia Oportunidades de Inversión para Emprendedores, CETES en directo, GBM, explicación de ETF, explicación de compra de acciones, en el marco del Seminario Industrial 4.0, Ciudad Universitaria, 6 de octubre del 2021. Por mi raza hablará el espíritu. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos nuestros participantes que estuvieron con nosotros hasta el final. Les reitero, espero verlos pronto en nuestras siguientes pláticas y seminarios. Como se los compartí por chat, pueden registrarse en la liga que les envié, igual para nuestro siguiente curso. Que tengan una excelente tarde y espero verlos pronto. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.